¿qué tal? Me da mucho gusto que estemos en nuestra tercera y última sesión. Y pues esta va a ser una sesión en la que se van a dedicar a dibujar ya sus cómics y sus historias. Entonces, pues nada más les voy a dar una última platicada de cómo es esto de dibujar cómics y cómo tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas antes de ya ponernos de lleno y que estén trabajando toda la sesión en sus historias y que las terminen y que luego me las enseñen porque la verdad tengo muchas ganas de ver en qué estuvieron trabajando todos estos días. Bueno, ¿cómo narramos en un cómic? Como ya estuvimos viendo, cómics son imágenes y palabras y hay muchas cosas a tener en cuenta. Hay varios elementos que siempre están como en equilibrio y que tenemos que mantener, pues a veces puede haber más palabras, a veces la imagen puede ser más importante, pero siempre tenemos que estar pensando en que dibujos y palabras y la composición en conjunto entre todos ellos tienen que estar como en una relación armónica. Entonces, pues todo esto lo vamos a aplicar ahora que estemos trabajando en nuestras distintas páginas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando tengan cada una de sus páginas hay que pensar tanto en la imagen individual de cada una de las viñetas. Por ejemplo, aquí que abre esta historia con un paisaje y que vemos el agua y que vemos los árboles y todo eso, como en cómo vamos a ir dando información y cómo se va a ir relacionando la parte de arriba con la de abajo, con qué tanta información le estamos dando al lector que está viendo esto. Y pues que, por ejemplo, en este caso tenemos primero abrimos con esta imagen del paisaje y luego, a pesar de que solo son dos viñetas, está cortada un poco de manera que parezca que son tres. Entonces la de abajo tiene como esta raya vertical en medio en donde el personaje se está asomando de una casa para ver si hay alguien que lo esté viendo en las otras de atrás. Entonces pues tenemos eso como una composición en donde gráficamente parecerían tres viñetas. Entonces lo que estamos haciendo es que primero damos como una visión general, luego introducimos en la primera visión general el espacio donde vamos a contar la historia, luego introducimos al personaje y luego hacemos un acercamiento de cómo son esas casitas que vimos al principio. Entonces vamos soltando poco a poco información y detalles de lo que estamos contando. También otra cosa que tenemos que pensar evidentemente es cómo leemos, que leemos de izquierda a derecha, como es el modo de lectura occidental. Si ustedes leen manga, se habrán dado cuenta que hay manga que está contado de derecha a izquierda, porque así se lee allá. Hay otros lugares donde también se lee de derecha a izquierda, pero nosotros estamos acostumbrados a la lectura de izquierda a derecha, entonces tenemos que pensar también en eso. Entonces, por ejemplo, nuestros ojos inmediatamente van a irse como hacia los espacios de la derecha. Van a buscar, por ejemplo, qué está pasando del lado derecho de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí lo que aquí está en esta historia, por ejemplo, de que se le pierde la niña a la abuelita y anda perdida por ahí, luego hay unos murciélagos que la andan siguiendo porque hay como una placa de murciélagos en el pueblo. Esta imagen como bien dramática de la niña chiquita con los murciélagos está cargada del lado derecho. Entonces piensan también en estas cosas como, o sea, el ojo generalmente tiende a irse hacia esa esquina, hacia la esquina inferior derecha y hacemos generalmente como espirales cuando nuestra mirada viaja por las páginas. Ahí hay que poner cosas importantes porque inmediatamente cuando abrimos la página vamos a ir hacia allá. Entonces hay que poner detalles que sean importantes para nuestra historia y luego les voy a comentar un poco más de eso, pero ahorita váyanlo teniendo en cuenta como esta lectura de derecha a izquierda y dónde van a ir colocando cada una de sus imágenes en su historia. Otra cosa que hay que pensar es que el tamaño de las viñetas y las relaciones entre ellas nos dan distintas sensaciones de lectura. Muchas viñetas muy chiquitas hablan de un paso rápido del tiempo. Pocas viñetas donde haya poco movimiento nos van a dar una sensación pausada.
Entonces, por ejemplo, si ponemos un personaje que está corriendo, funciona que lo pongamos como en muchas viñetas chiquitas. Por ejemplo, si ponemos luego una viñeta muy grande y ponemos ese personaje muchas veces, eso también funciona. O sea, se puede jugar con este tipo de formatos, pero por lo general es así, como les estoy diciendo. Otra cosa que también hay que tener en cuenta es que todas sus viñetas no tienen que estar como muy cargadas de detalles, porque los lectores necesitan descanso visual también. Las viñetas de diálogo de pausa tanto dan descanso a los lectores como funcionan como un refuerzo para, o sea, si todas son igualmente detalladas, al final se vuelve como muy saturado eso para el lector y para, tanto para nosotros como nos cansamos como dibujantes y como personas que escriben, como si se fijan cuando tenemos, o sea, cómo se nota más que algo está como muy detallado, pues cuando tiene algo pues más claro o menos o más pausado junto. Entonces, eso nos sirve para ir marcando como los ritmos de lectura también. Ahorita les voy a poner unos ejemplos de esto. Esta, por ejemplo, es una historia de ciencia ficción. Aquí sí hay mucho detalle en estas dos páginas porque son páginas de introducción de la historia. Esta es una historia de una chica que se llama Tilly Walden, que nos está mostrando este lugar en el espacio en donde se conocen los personajes. Aquí es el momento en donde estamos descubriendo en qué situación están. Entonces, por eso nos da, para empezar, mucha pausa, sus viñetas así de alargadas, y nos da como todo este detalle de que viven como en esta estación espacial. Y luego, después de estas 4 viñetas muy largas de mucha pausa, nos saca y entonces es como, le dice, ya nos tenemos que ir. Y entonces empiezan a avanzar muy rápido en el espacio en donde están y las rompe como en estas viñetas chiquitas. Y luego esta misma historia tiene estas otras partes en donde hablan mucho y si se fijan casi ni tiene fondos, porque lo importante aquí es que estén los personajes hablando, entonces no tiene que ponerle gran detalle de dónde están, ni en dónde o sea, como todos estos detallitos que habíamos visto en las otras, en donde vemos pues, como las máquinas y los espacios como todos garigoleados y eso, porque aquí lo importante es que se estén hablando y se pelean de sus sentimientos y de las cosas que se están haciendo mal unas con otras. Entonces aquí lo importante es la discusión y las chicas peleando. Entonces es un fondo que es casi liso con los personajes. Entonces tengan esto en cuenta también ustedes. No siempre tienen que llenar todo como del detallito y todo. Hay momentos donde lo importante es un acercamiento al detalle. Este, por ejemplo, igual es una historia acerca de una familia coreana. Aquí igual empieza es como el campo en donde siembran como las verduras para luego cocinar. Lo primero que vemos es el espacio abierto y vamos acercándonos poco a poco a los detalles hasta que llegamos al momento en donde la abuela cocina estas cosas. Entonces, ya cuando está cocinando, tenemos viñetas muy chiquitas y tal cual vemos el acercamiento máximo a la mano, a la cazuela, a la coladera y hasta la boca. Entonces piensen en esto cuando ustedes estén haciendo las historias que van a contar, que tengan también estas variaciones en sus ritmos, en sus detalles y en sus imágenes. Esta que les mostré la portada la semana pasada, digo la clase pasada, perdón, que esta es la historia esta de las niñas que están de vacaciones. Esta es la parte de las imágenes internas, por ejemplo, estas se las traigo porque me gusta mucho la diferencia entre la página de la izquierda, donde está recorriendo en bicicleta, donde está, que tiene esta cuestión de que, por ejemplo, tiene esta horizontal y luego esta vertical y luego va como paz, paz, paz. Tenemos estos ritmos que se van cortando, pero que nos dan esta sensación de recorrer el espacio. Y a pesar de que es muy parecida a la composición en la de la derecha, vemos como que no pasa gran cosa. O sea, está ella sentadita, nada más como en este espacio en donde está escuchando lo que está diciendo la mamá, pues que está como triste porque se está peleando con el papá y tal y tal. Entonces, tenemos como estas dos dentro de la misma historia, nos dan posibilidades bien distintas, nada más por cómo están partiendo la página a través de las viñetas. Esta, por ejemplo, parece que no son viñetas, pero si se fijan, está partida como en rectángulos. A pesar de que parece que están como sueltitos los elementos, tenemos arriba un título
y luego tenemos esta franja que la podríamos envolver en un rectángulo donde está, esta es una receta, donde están todos los ingredientes y luego esta otra parte en donde están, pones la cazuela, le vas agregando cosas, vas dejando que hierva, picas con el cuchillo, rayas con el rallador, entonces está partido como en rectángulos y cuadrados muy regulares, aunque al final no se tracen. Y esto le da como otra sensación, como de espacio a nuestra página. ¿Cómo podemos hacer esto? Si no lo tienen todavía muy claro, una herramienta que les puede servir para planear las páginas es lo que se conoce como storyboard o guión gráfico. Es una forma de comenzar a trabajar que nos ayuda a ubicar el ritmo visual de la historia. ¿Esto cómo se hace? Pues a través de unos bocetos muy poco definidos. No vayan a perder mucho tiempo en esto porque nada más es pensar cómo se van a ver las páginas, cuántas viñetas van a tener, en dónde van a ir más o menos los textos, etcétera. ¿Cómo se va a ver esto? Pues esto lo vamos a ver más o menos así. Algo que funciona como un primer detalle es ir pensando cómo van las viñetas y ubicar más o menos en dónde van a ir nuestros textos, dónde van los diálogos, dónde van estos cuadritos como de el día de el jueves 25 de febrero, no sé qué cosa. ¿Para qué nos sirve hacer esto? Pues porque al tener ubicados estos cuadritos, ya sabemos en qué estos cuadritos o los globitos de texto o dónde van a estar platicando, lo que sea. Tenemos espacios en donde no va a ser necesario dibujar, porque luego nos pasa que tenemos como estos dibujos como muy detallados o muy bonitos y de repente ya no tenemos el espacio pues para poner justo el globo donde se van a decir algo muy importante o tenemos que tapar parte del dibujo porque ya no cabe. Entonces sí les recomiendo que primero planeen dónde van a poner todo esto y ya luego empiecen como a ver en dónde, por ejemplo, entre estos dos globitos caben bien las cabezas de las personas que están platicando, etcétera, etcétera. Otro detalle muy importante, si van a poner personas platicando, tengan en cuenta lo que les dije de la lectura. La lectura va de izquierda a derecha. La persona que habla primero tiene que tener su globo y tiene que estar esa persona del lado izquierdo y luego derecho, porque luego se nos olvida eso y hacemos unas cosas bien complicadas como queremos pasar la colita del globo de un lado al otro o encimarlos por un lado y se hace muy complicado leer eso. Háganse la vida más fácil y también para eso sirve esta planeación primera, como decir, bueno, tengo mi página ahí, el que va a hablar primero tiene que quedar del lado izquierdo, entonces voy a ir pensando cómo van quedando. Otra cosa para la que nos sirve este guión gráfico es justo para lo que les decía de cómo ponemos las imágenes de forma que sean llamativas, para esta cosa de cómo leemos las imágenes. Nosotros en esta ocasión tenemos 6 páginas para trabajar nuestra historia, quizás 7 les había dicho si piensan en la vuelta. ¿Esto qué posibilidades nos da? Tenemos 6 páginas, quizá a alguno de ustedes tenga alguna historia en donde se pueda hacer algo muy llamativo en el centro. Esto se llama spread o doble página, que serían como las páginas 3, 4. Pero de todas maneras, al tener varias páginas, se puede jugar con que, por ejemplo, de la página 4 a la 5, dejen como una cosa como en medio pendiente o en cliffhanger que a la hora de darle la vuelta a la página se resuelva. Por ejemplo, en la página 4 el personaje como que está sorprendido y en la 5 resulta que está sorprendido porque llegó alguien, por ejemplo, ya en la página 4 y 5 ya está por terminarse la historia, entonces por ejemplo si estaba perdida la mascota, de la 4 a la 5 a lo mejor está sorprendido porque llegó alguien que ya le había encontrado la mascota y le da la información. Para esto, este guión gráfico que vamos a hacer muy sencillo, les repito, no se estén mucho tiempo con esto, solo es para pensar cómo vamos a ir distribuyendo la información en las páginas que tenemos. Nos puede servir para eso, como decir, de esta página a la otra, puedo contar algo que sea como una sorpresa o algo así. O voy a hacer una página que sea como muy llamativa porque usar como la página abierta en doble me puede servir para poner varias cosas al mismo tiempo y hacer una imagen como muy bonita, muy extendida. Este es un ejemplo como de una planeación, o sea, justo es eso. Dense cuenta que es muy sencilla, no tiene como mayor trazo, solamente aquí, por ejemplo, estas las hice yo una vez para unas páginas, pero solamente es como pensar, va a haber 3 viñetas acá, 2 viñetas acá, en esta viñeta solo hay caras,
así. Entonces no pierdan mucho tiempo en esto, solo es como una planeación gráfica para que ya empiecen a dibujar. Entonces sí, ahora sí, vamos a dibujar nuestras historias y espero que se la pasen muy bien en esta última sesión. A mí me dio mucho gusto estar con ustedes y pues espero que sigan haciendo más cómics después.